Continuamos con la serie y después del pecado, ¿qué? Y el tema de hoy, 10 consecuencias que origina el pecado. ¿Cómo se llama el tema? Ya Iván estuvo hablando el viernes acerca de este tema y vamos a estar hablando durante todo este mes acerca de este tema. Dios quiere hablarnos, Dios quiere ministrarnos, no nos quiere acusar, nos quiere confrontar para que nosotros estemos tomando decisiones. ¿Quién puede decir un amén? Cierra tus ojos. Señor, gracias Dios por esta mañana tan hermosa. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que está aquí reunido. Señor, yo los cubro con tu sangre preciosa. Avívanos, despiértanos, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Hoy estamos siendo confrontados, Señor, con este tema. Y después del pecado, ¿qué? Y después de que pecamos, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué acción tenemos que ejercer? ¿Cómo es nuestra fe frente a esta situación tan difícil? Señor, ayúdanos a comprender y a entender que tú quieres hablar a nuestro corazón en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dice Spurgeon: no a los justos, sino a pecadores vino a salvar Jesús. ¿Quién dice un amén? Otra vez lo repito. No a los justos, sino a los pecadores vino a salvar Jesús. Y hace un momento cantábamos una canción que solamente podemos ser salvos por Jesús. Lo cantábamos. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay redención, solamente en Jesús salva, restaura, regenera, bendice, prospera. ¿Quién dice un amén? Otro dicho de Spurgeon: tal como soy, sin ningún otro argumento, excepto que tu sangre fue derramada por mí y que tú me pides que venga a ti. Oh Cordero de Dios, yo vengo a ti, yo vengo a ti. Amén. No hay otra situación más que venir al Señor. Él es el que nos limpia, nos regenera, nos salva. Su sangre preciosa tiene poder. ¿Quién dice un amén? Veamos la postura del rey David. Voy a ver 4 posturas del rey David antes de entrar a las consecuencias. Son posturas que hombres de Dios tomaron. Esto es real, le puede pasar hasta el mejor bailarín. Amén. Entonces tú tienes que entender esto. Veamos el Salmo 51:1. Vean lo que dice el rey David frente al pecado. Tienes que asumir tu responsabilidad. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El punto central es que vengamos al Señor para que el Señor borre nuestras rebeliones. Él quiere sanarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere perdonarnos, pero tenemos que venir ante el Señor. ¿Quién dice un amén? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Significa que está uno sucio. Necesita uno ser lavado de esa área que nos está afectando. No dejes que siga mellando tu vida. El Señor quiere darte libertad, pero tú tienes que tomar esa decisión. ¿Quién dice un amén? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Si tú no reconoces tus rebeliones, hermano, por demás digas que tú eres cristiano, tienes que reconocer tus rebeliones, tienes que reconocer tus pecados. Dice el rey David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante de ¿quién? De nosotros. Entonces por eso tenemos que estar sacudiéndonos día tras día. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí,
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo. ¿Tú amas qué, hermanos? La verdad de lo íntimo. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú te arrepientes, cuando tú te dueles, no tienes que publicarlo. Es una comunión con el Señor. Tú tienes que soltar esa carga pesada, eso que te está afectando, eso que no te deja dormir, eso que te inquieta, eso que te destruye, eso que te empobrece. Tienes que venir ante el Señor. ¿Quién dice un amén? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En qué, hermanos? En lo íntimo. Entonces no tienes que estarlo comentando. Ten mucho cuidado, pero sé sincero con Dios. ¿Quién dice un amén? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto se llama fe. ¿Quién dice un amén? Sí reconozco que soy pecador, pero sí reconozco que tengo un Dios que me lava, que me limpia, que me hace más blanco que la nieve. Tenemos que venir al Señor. Dios quiere que nos sacudamos todo aquello que nos está pesando. ¿Quién dice un amén? Concluyo este punto. David declara que fue formado en iniquidad y que en pecado lo concibió su madre. Esto es real. 3. David confesaba que había pecado en su corazón y le pedía a Dios que creara en él un corazón limpio, que renovara un espíritu recto delante de él. Y 3, en muchos otros lugares en los salmos, David continuamente reconoce y confiesa que no está perfectamente libre de pecado. Entonces, si un ejemplo de un hombre tremendo de Dios, un ejemplo de un hombre que es conforme al corazón de Dios, está en esta situación proclamando que él fue concebido en pecado, tenemos que entrar en esa comunión continuamente con el Señor, y el Señor nos va a hacer ligeros, nos va a hacer como las gacelas, nos va a hacer volar como las águilas. El Señor nos va a aligerar las cargas y nos va a hacer más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Otro ejemplo es Isaías. Isaías afirma que era un hombre inmundo. ¿Era un hombre qué? Inmundo. Cualquier persona puede decir, no, yo no huelo. ¿Sí? Incluso compro un kilo de limón y yo no huelo. Pero no está hablando del olor físico, sino del olor espiritual. ¿De acuerdo? Isaías 1:3 dice así la Biblia: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Israel qué? No entiende. Nosotros somos ¿qué? Israel, no entendemos, seguimos cargando con esa clase de pecados. Tenemos que venir al altar, tenemos que soltar. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Oh generación pecadora. ¿Cómo le está hablando Dios? Generación pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Pueblo qué? Cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová. ¿Dejaron qué? O sea, no podemos ser ligeros, hermanos. No podemos alejarnos del Señor tan fácilmente. No seamos necios. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelasteis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Sí? Yo los enseñaba en el día jueves en mi estudio, y lo he enseñado públicamente, que yo siempre continuamente oro por mi cuerpo. No es que esté enfermo, no es que esté dañado, pero yo siempre me pongo la mano, agarro aceite y me pongo la mano en la cabeza. Y Señor, yo oro, Señor Jesús, para que tú sanes mi cuerpo, para que tú lo regeneres,
para que tú lo restaures en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por mi cerebro, por mi corazón, por mi hígado, por mis riñones, por mi estómago, por mis intestinos, por mi próstata, por mi uretra, por mi páncreas, por mis glóbulos blancos, mis glóbulos rojos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por mi cerebro, por mi corazón, en el nombre de Jesús. Tú sánalo, tú restáuralo, tú regenéralo. No necesitas estar enfermo físicamente para estar orando de esta manera. El Señor nos sugiere que tomemos autoridad, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vean cómo nos confronta Isaías. ¿Todavía os rebelasteis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de mi pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero vean todos juntos el 16. 1, 2, 3. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Quién dice un amén? ¿Podemos postrarnos? ¿Podemos postrarnos y hacer esto? Nadie te está juzgando, pero lo tenemos que aprender a practicar. Lo tenemos que practicar. Señor, venimos a tus pies, Señor Jesús. Hemos entendido la enseñanza del rey David. Hemos entendido la enseñanza de Isaías, Señor. Hoy venimos a tus pies. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, solamente contra ti. Nada hay sano dentro de nuestro cuerpo. Y hoy declaramos sanidad, porque hoy decidimos arrepentirnos. Si tú tienes algo, suéltalo, hermano. Suéltalo. Es tiempo de soltar. No lo cargues más. Señor, hoy decidimos soltar. Hoy decidimos arrepentirnos. Hoy decidimos dolernos. Hoy tomamos decisiones, porque tú estás sanando nuestro cuerpo. Cada cuerpo está siendo sanado. Cada cuerpo está siendo restaurado por esa decisión que tú estás tomando. Esa decisión es personal, muy personal, en donde tú tienes que estar actuando. Señor, nos dolemos de nuestro pecado, Señor, ya no queremos más. Oh Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, te necesitamos en el nombre de Jesús. Todo lo chueco, enderézalo, Señor. Todo lo que está afectando nuestra vida, enderézalo, Señor. Yo te pido sabiduría e inteligencia para tu iglesia, para tu pueblo, para el pueblo de Israel, para nosotros, Señor. Te pedimos sabiduría e inteligencia, Señor. Yo no voy a dejar apercibido este momento. Hoy yo decido soltar. Suelta, mi hermano, suéltalo en el nombre de Jesús. Nadie te está viendo, nadie te está juzgando. Suelta ahí entre tú y el Señor. Suéltalo en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesucristo. Jesucristo da poder a su pueblo. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Yo lo declaro que en este momento está surtiendo efectos. La sangre de Cristo, que está más fresca que la de Abel, está obrando. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sanando, está restaurando, está tocando, está bendiciendo, está prosperando. La sangre de Cristo tiene poder. Así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vemos otro ejemplo. Quería ver 4, pero nomás voy a ver 2, 3. Otro ejemplo es Pablo, para entrar con los 10 consecuencias. Amén. Pablo habla acerca también del tema. Todo mundo habla acerca del tema, porque nadie está libre de este tema. Ahora encontramos a Pablo cuando él declara, leyendo que él veía otra ley en mis miembros. ¿Otra ley en qué? En mis miembros. Voy a estar compartiendo esta palabra en el tema concreto. Tenemos 2 leyes. La que está en nuestros miembros. Hay algo
que impide que hagamos lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer no lo hacemos. Dos leyes. Y están en tu cuerpo. No en el cuerpo de tu esposa, en tu cuerpo. No en el cuerpo de tu esposo, en tu cuerpo. No en el cuerpo del matrimonio, de tu cuerpo. No en el cuerpo del adulto, de tu cuerpo, joven. Amén. Vean lo que dice Pablo. Si oímos esa confesión de deseo combativo e intensa agonía, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando acerca de su cuerpo. Dios está queriendo confrontar tu cuerpo, mi cuerpo. Vean lo que dice Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, vean las dos leyes. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay cosas que haces dominadas por el pecado. Y eres tú, y eres cristiano, y eres salvo, pero estás haciendo cosas que son pecado, mi hermano. Tenemos que trabajar en esa área. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, vean la otra ley, quiero yo hacer el bien, tu cuerpo quiere hacer el bien, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior, ¿el hombre qué? Interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿veo qué? La ley de Dios, la ley de mis miembros, haz esto, la ley de tus miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿Y que me lleva a qué? Vean, la ley de la mente, ve y ves una cosa y la tomas y te la guardas. La ley del ¿qué? De tus miembros. Robo. Y así sucesivamente. Hay hermanos que tienen el espíritu de muñeco diabólico. ¿Cuál, pastor? Pasa una muchacha enseñando el kilo de aguayón. ¿A cómo el kilo de aguayón? Y el hombre así. Y se sigue volteando. ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? Hace lo que dice sus miembros, obedece, pero veo que otra ley en mis miembros, ¿en dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que se revela contra la ley de... Estuve meditando mucho acerca de esto y ahorita he comenzado a estar ministrando. El Señor me mostró que en la mente comienza a ver muchas cosas que se ven reflejadas en nuestros cuerpos. Enfermedades, dolencias, situaciones adversas que están operando desde la mente. Hace como 3 años comencé a administrar la glándula pituitaria, pero el Señor ahora me está hablando acerca de estar ministrando en la mente, en la glándula pituitaria, porque el Señor ahí está sanando a su pueblo. ¿Quién dice un amén? Pero veo que otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿Me lleva a qué? Hay mucha gente cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. No está fuera de tus miembros, está en tus miembros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar considerando esto. Tomando este preámbulo, entremos ahora para ubicarnos en estas consecuencias del pecado. Ya Pablo, ya Isaías, ya el rey David nos hablaban acerca de esto. Número 1, el pecado te roba el gozo. ¿El pecado qué? Acuérdense, ya vimos miembros, ya vimos las consecuencias, pero el pecado te roba el gozo. Una de las consecuencias del pecado es que te roba el gozo. Isaías 51:12, restitúyeme el gozo de tu salvación. Esto es, lo tenía, lo perdió, y ahora el rey David, ¿qué dice? Restitúyelo. Y no te va a restituir el Señor el gozo si tú no te arrepientes, si tú no te dueles. Entonces es una consecuencia fatal. Restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme
con tu espíritu de poder. ¿Quién dice un amén? Dos. El pecado toma control de tu alma. ¡Wow! El pecado toma control de tu alma. Ten mucho cuidado. Tu alma, nosotros somos trinos también. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el pecado se va a enraizar o va a querer atacar tu alma. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Es que, hermanos? Esclavo. Es libre en México, pero es esclavo del pecado. Hace cosas que no convienen. Tú no puedes dominar el pecado, hermano. No te sientas fuerte. El pecado termina dominando a la persona. El pecado solo se vence a través del Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú te sometes al pecado, eres cliente del chanclas. Si tú te sometes al Señor, eres cliente del Señor. Así de sencillo. No tienes que ser tan difícil para entender esto. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. He conocido hermanos que tienen tanta confianza y después los veo muy inseguros. Pero vean el punto número 3. El pecado te roba la confianza. ¿El pecado qué, hermanos? Te hace inseguro. Entonces ten mucho cuidado. Yo he conocido mucha gente muy segura, mucha gente de mucha fe, y de pronto está disminuido. Primera de Juan 3:19-21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es de Dios. ¿Tu corazón de quién es? Y Él sabe todas las cosas. ¿Y Él sabe qué? ¿Quién sabe todas las cosas? Dios. Amados, ¿a quién le está hablando Dios? A nosotros. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si hay algo que te está incomodando, el secreto es acercarte a Dios, pedir perdón, arrepentirte, porque el Señor te quiere restituir. El Señor quiere bendecirte. ¿Quién dice un amén? 11 minutos. El pecado produce temor. ¿El pecado qué produce? Temor. Hay gente que era bien valiente, bien esforzada y ahora es bien miedosa. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cómo están los leones? Echados, roncando. Porque su confianza está en el Señor. Amén. No es sinónimo de flojera. Es sinónimo de esperar en el Señor. ¿Quién dice un amén? 5. El pecado te produce culpa. ¿El pecado qué produce? Culpa. Tú eras tan decisivo y de pronto la culpa origina que ya no lo seas por ese pecado que está en tu corazón. Salmo 51:3, lo que dice el salmista: porque yo reconozco, ¿yo qué? Reconozco mis rebeliones. Si tú no las reconoces, es que te estás haciendo una concha, ¿de acuerdo? Y mi pecado está siempre delante de mí. 6. El pecado rompe tu comunión con Dios. Aun cuando vengas te distraes fácilmente, no te conectas. ¿Qué cántico entonamos? ¿De qué fue la prédica? O sea, te desconcentras, pierdes la comunión con Dios. Hay un rompimiento. Isaías 59:1 y 2. Isaías 59:1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, pero vuestras, ¿qué, hermanos? Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vean, hay una división. Se está en pecado y hay una división entre nosotros y Dios. Entonces, esto es espiritual. Esto también es físico.
Es espiritual, lo vives, ¿sí? Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? No queremos ya congregarnos, ya no queremos adorar, ya no oramos, ya no tenemos comunión con Dios. Tengamos mucho cuidado. El pecado rompe la comunión con Dios. 7. El pecado apaga al Espíritu Santo. Por eso el rey David sentía que era un hombre muerto, necesitaba el combustible, necesitaba el mover del Espíritu Santo para conectarse con Dios. El pecado apaga al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Cuando el pecado, ¿qué es lo que hace? Apaga el Espíritu Santo. Amén. El pecado apaga el Espíritu Santo. Vean el otro contexto en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Se apaga la llama que hacía arder tu corazón delante de la presencia de Dios, y sin pensar entristece en gran manera al Espíritu de Dios. Leemos esta versión, 1, 2, 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahora le leo esta versión. Se apaga la llama que hacía arder tu corazón. ¿Qué? Hacía arder tu corazón. Ya no arde. Hacía arder tu corazón delante de la presencia de Dios. Y sin pensar, ¿y sin qué? Sin pensar, entristeces en gran manera al Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces ¿con qué tal estuvo el culto? No, estuvo aburrido. El aburrido eres tú, porque no estás conectado con Dios. Hay pecado que interrumpe que tengas comunión con Dios. ¿De acuerdo? Mientras el otro hermano, el Señor me habló, el Señor me hizo descansar, el Señor estuvo obrando en mi vida, estuve cantando y adorando con todo y el otro 8. El pecado abre las puertas a otros pecados. Un pecado jala a otro pecado y a otro pecado, y se van ligando. Una vez puse un ejemplo: 5 varones rápido, vengan, 5 varones, 5, rápido, al centro y se puño al frente, un puño. No lo voy a poner a luchar. Vean, ¿ven? Sí. Vean. Un pecado va a jalar a otro pecado. Vamos a pensar que José Luis Albarrán cometió un pecado sexual. ¿Cuál? Pues un pecado. Y así sucesivamente, Gerardo otro, Alberto otro, mi hermano otro y Jesús otro. Entonces, como ya cometió este pecado, este pecado está enraizado. Entonces va a querer hacer fuerza. Y como José Luis le está dando vuelo a su carne, ya lo vimos a la luz de Romanos 8, le está dando vuelo a la hilacha, entonces se genera uno de drogadicción con alcoholismo, y se va aumentando la madeja, y Alberto otro, mi hermano otro y Jesús. Entonces, para ministrar a esa persona están bien atados. Vean cómo están bien atados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar ministrando y llevarlos a perdón y arrepentimiento para que suelten estos 5 pecados. Solamente estoy hablando de 5 pecados. ¿Se acuerdan el gadareno cuántos tenía? Una legión. Entonces, uno puede amarrar a muchos, y entonces tantos amarran. Entonces tenemos que ponerlos a ayunar y ministrar, y que se arrepientan de su pecado, para entonces comenzar a destruir uno, otro y otro, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, pero el secreto es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, se van a amarrar malos pecados, se van a enquistar, y la persona, su postrer estado siempre va a ser peor. Amén. A la inversa, ya fueron desatados. Ya fue desatado José Luis, ¿ok? Ahora él tiene que estar llenando su templo de la palabra de Dios, de oración, porque si no, puede venir 7 peores y volver a ser
el mismo truco, pero más fuerte. Eso es bíblico. No es el tema, pero estoy hablando de arrepentimiento. Tenemos que tomar en serio a Dios. Dios sana. Dios sana. Dios libera. Dios restaura. Dios regenera. Pero si uno, ya viste la carne como es, media coqueta, ¿no? Está con Dios, pero da un nalgazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tenemos que entender que no podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. Amén. El pecado origina más pecado. Vean lo que dice Spurgeon. Las ovejas pueden caer en el lodo. O sea, hay pecado. Sí, hay pecado. Ya vimos a 3 hombres de Dios. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el pecado. Tremendo. O sea, para las ovejas hay redención, hay perdón de pecados, hay restauración, hay regeneración. ¿Quién dice un amén? Los cerdos se van a seguir revolcando en el lodo. No van a reaccionar. No hay solución para ellos. 9. El pecado trae daño físico. Hay gente que con el pecado le origina daño físico. Y es que ¿de dónde me vino eso? Yo nunca he estado enfermo. El pecado origina daño físico. El problema es espiritual. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne, dice el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mí. ¿Cuál es la causa? El pecado. Entonces, el principio es pedir perdón por nuestros pecados, descargar, y entonces viene la sanidad. Si tú retienes, si tú no quieres perdonar a la persona, así te haya hecho una cosa gacha, si tú no te arrepientes, ahí va a estar enquistado ese espíritu y te va a seguir dañando. Tienes que renunciar, descarga y descansa en paz en el Señor. ¿Escucharon lo que nos enseñaba Israel Barreto? El sinónimo de la paz es que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Y último, nos ponemos en pie. El pecado rompe el corazón de Dios. Wow. Pensamos que nosotros estamos en el pecado y bueno, solamente entre nosotros, y es entre nos y solamente lo sabe una persona. No, el pecado rompe el corazón de Dios. Y lo vimos en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios se contrista con el pecado. El corazón de Dios se duele cuando la persona está pecando y cuando está pecando deliberadamente. Dios quiere que procedamos a arrepentimiento. Amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Puede alzar su mano? De este lado, aquí. ¿Alguien más? Aquí también. Denles un fuerte aplauso, son bienvenidos. ¿Alguien más? De este lado, aquí hay otra damita. ¿Alguien más? Allá hay otro joven. Denles un fuerte aplauso al Señor Jesús. Se van a acercar a ustedes para orar por ustedes. Señor, gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias porque tú has estado hablando a nuestro corazón. Gracias porque tú nos estás confrontando, porque tú quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos direcciona, nos corrige, nos hace volver al camino, nos hace tener tu Espíritu Santo y estar avivando nuestro cuerpo. Señor, aviva a la iglesia. Trae un fuerte avivamiento en medio de la iglesia. El Señor ha estado hablando que es tiempo de avivamiento de la iglesia. Es tiempo de avivamiento de la mies. Es tiempo de avivamiento. Van a venir cosas poderosas. El Señor va a estar sanando, restaurando. La gente va a estar alegre, contenta. Tus negocios, tus trabajos van a estar creciendo, van a estar bendecidos. ¿Por qué? Porque el pueblo está procediendo al original, a pedir perdón por nuestros pecados. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.